Doctor Cateriano, ¿Qué ¿cómo tal? observa esta encuesta? Esta de las primeras que, por cierto, nos muestran las preferencias ciudadanas. Bueno, de alguna manera reflejan, según la modalidad que ha empleado esta encuestadora, otra forma de preguntar. Porque, por ejemplo, lidera la encuesta el expresidente Vizcarra, pero está inhabilitado políticamente de postular. Claro, él no puede postular. Está inhabilitado Sí. políticamente. Está, por ejemplo, el partido de Antauro Humala impedido por la Corte Suprema de la República, es decir, Exacto. por el Poder Judicial. Está, por ejemplo, Hernando de Soto, que vemos que está en una crisis por ir con un partido vientre de alquiler. Yo diría que son los primeros indicios, ¿no?, de cómo va. Ahora, lo que usted ha señalado también es importante, ¿no? La cantidad de gente que desconfía Exacto. o que no va a votar o que viciaría el voto, y un 14% también importante que no ha mostrado simpatía por nadie. Ese punto es importante porque entre el 20% de quienes anularía su voto y el 14% que todavía no sabe, no opina, estamos hablando del 34%. Claro. En términos estadísticos. La tercera Tercio. parte de los votantes Tercio del voto. no sabe por quién votar. Exactamente. Y creo que eso refleja de alguna manera la sensación de apatía que uno percibe, ¿no? En muchos casos, también dentro del contexto de la crisis política hay una apatía ciudadana, ¿no? Ajá. Y eso sí es peligroso, ¿no? Yo creo que la ciudadanía debe ejercer sus derechos, y una manera de preservar el sistema democrático, nuestro débil sistema democrático, participando, ¿no? Definitivamente. Llama la atención también que, claro, quien gane las elecciones, al menos según esta encuesta, ganaría con poquísima representatividad, ni siquiera llegaría al 20%. Bueno, y de otro lado también hay que advertir que en los últimos procesos electorales, el último mes cambia radicalmente, mejor dicho, cambian radicalmente las tendencias de las encuestas, ¿no? Claro. En la elección pasada, los 2 meses antes de las elecciones, Pedro Castillo, por ejemplo, Ni figuraba. estaba en la cola. Sí, claro, Exacto, estaba claro. en otros. O sea que creo que todavía hay mucho pan por rebanar, hay que trabajar, y bueno, no hay que perder el optimismo, ¿no? Que es lo último. Sin embargo, vemos nombres ya por todos conocidos, no vemos candidatos de alguna manera con una propuesta reciente. Casi todos los nombres ya participaron en elecciones pasadas, por ejemplo. Y creo que ese tema es importante, ¿no? En esta campaña deberíamos exigir no solo propuestas, sino también conocer los antecedentes de las personas que lideran estos partidos políticos. Estos días hemos visto este sorpresivo enfrentamiento entre el presidente de un partido vientre de alquiler del señor De Soto, y es primera vez que, en primer lugar, se da a conocer este impasse, ¿no? Entonces uno se pregunta si así están en la etapa previa, aún no ha arrancado la campaña, ¿cómo serían estos partidos? ¿Cómo sería el manejo de un partido vientre de alquiler? Claro, y ya sabemos claro. las consecuencias en el Perú que han tenido los presidentes con partidos llamados vientres de alquiler, ¿no? Preocupante, sin duda, y como ciudadanos tenemos esa responsabilidad de estar bien informados y emitir un voto Exactamente. responsable. Ustedes también han hecho hace poco Definitivamente. una encuesta con el señor Arellano, que Sí, precisamente Rodolfo Arellano, claro. ha dado a conocer esta problemática de cómo el elector define su voto, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Doctor Cateriano, hablemos ahora de la presidenta Dina Boluarte, porque se habló mucho de esta suerte de intención de aumento de sueldo de la mandataria, y resulta que el pedido habría surgido del mismo despacho presidencial, nada más ni nada menos. ¿Cómo deben tomar los peruanos que en una situación como la que nos encontremos, la presidenta quiera aumentarse el sueldo? Yo creo que hay un tema más grave. Ajá. La forma en que han tratado de que esta noticia se conozca y que haya involucrado al presidente del Consejo de Ministros, que dijo, para evitar que este hecho se conociera, que era información confidencial. Sí. Y acá lo más vergonzoso, penoso, es que nuevamente
la presidenta Boluarte usa la mentira, ¿no? Es decir, no escarmienta. Todas las coartadas que ha empleado hasta ahora la presidenta se han desbaratado. La más escandalosa, la que su propio médico liquidó, Claro, la de las doctor operaciones. Mario Cavani, claro. Entonces, no es consciente la presidenta del grave daño que le hace a la institución presidencial mentir impúdicamente de manera reiterada. Yo creo que esto no solo afecta su imagen, el repudio en las encuestas es evidente. Sí, claro. Creo que no recuerdo desde que se reinstaura la democracia, después de las dictaduras de Velasco y Morales Bermúdez, un repudio de esta manera a un gobernante. Y una de las razones de esta repulsa popular es el uso permanente de la mentira como forma de gobierno. Es también censurable que el presidente del Consejo de Ministros, antes de ir al Congreso a pedir el voto de confianza, haya tratado de encubrir en esta mentira a la presidenta Boluarte, ¿no? Y eso es grave porque efectivamente Eduardo Arana dijo que era un tema confidencial y recordemos que su antecesor Gustavo Adrianzen dijo que la presidenta nunca había pedido aumento de sueldo. Ahora vemos que ambos, uno trató de encubrir, el otro mintió y la mentira, al menos presuntamente, habría partido desde la misma presidencia. Que es lo más grave, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, la oportunidad que ha encontrado en este momento la presidencia para tocar un tema como el aumento de sueldo es totalmente contraproducente con la exigencia ciudadana. Entonces, esto definitivamente no hace sino exacerbar los ánimos de cierto sector. Da la impresión que la presidenta vive en una nube y que respira profundamente y con tranquilidad y aparentemente puede dormir cuando vuela en el avión presidencial y se acomoda en los alojamientos del extranjero, ¿no? Esa es la impresión que da. Ahora, dicen que es una invitación del vicepresidente de los Estados Unidos. El viaje a Estados Unidos, ¿no? claro. Dicen que se entrevistaría con el presidente Trump. Sería interesante saber si se va a animar a explicarle al presidente Trump cómo se transformó de ser adherente de un partido marxista, leninista, mariateísta, ahora a una presidenta que dice estar a favor del libre comercio, de la empresa privada, de las inversiones, y nada más y nada menos que esta ex marxista, leninista, mariateísta, amiga de los Estados Unidos. Creo que ese diálogo podría ser hasta literatura fantástica. Pero habría que mencionar que la confianza de la presidenta también, doctor Cateriano, se basa en un hecho que, bueno, tampoco se puede tapar. El Congreso advierte muchas veces, pero casi nunca actúa. En más de una ocasión, y aquí en RPP entrevistamos a varios congresistas que decían no le vamos a dar permiso para que vayan a Ecuador. Sin embargo, cuando llegó el momento, foquito verde. Entonces, la presidenta también parece tener la confianza. Y no hay que olvidar, como usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, que este Parlamento aprobó una ley manifiestamente anticonstitucional que modificó la Constitución para que la presidenta pueda viajar. La Constitución claramente señala que para que el presidente viaje al exterior, el vicepresidente se debe encargar del despacho. Y no hay vicepresidente. Y el Parlamento se negó a dar trámite al proceso de reforma constitucional. Y mantiene una ley vigente que, claro, ahora este Congreso le permite las infracciones constitucionales. Esta ley inconstitucional, con esta ley inconstitucional que le permite viajar, la presidenta está infringiendo la Constitución. Está violando el artículo 115 de la Constitución. El hecho de que el Parlamento le tolere esta clase de vulneraciones, bueno, parece que es una costumbre ya el uso político de la Constitución de parte de este Parlamento. Este Parlamento acaba de encubrir a la presidenta y dice que no se le puede investigar a la presidenta. Pero rápidamente han olvidado los señores congresistas
y este Parlamento que hace unos meses destituyeron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, claro. precisamente por todo lo contrario, Por lo contrario. por no haber investigado al golpista Pedro Castillo. Entonces, estamos ante una situación en donde el gobierno y el Parlamento violan la Constitución de manera permanente, y eso creo que es censurable y condenable, ¿no? Doctor Cateriano, hay un comunicado precisamente importante que lo vamos a conocer en este momento sobre este tema del aumento de sueldo. Se trata de un comunicado que en el punto 3, atención, es un comunicado del despacho presidencial. En el punto 3 señala lo siguiente, lo estás viendo en pantalla: el despacho presidencial rechaza categóricamente en todos sus extremos la difusión de versiones especulativas basadas en falsedades que son contrarias a la ética periodística y reitera que la remuneración de la presidenta de la República no ha sido modificada. Se mantiene incluso, según este comunicado, por debajo de la que perciben otros altos funcionarios del Estado y directivos de diversas entidades públicas. Comunicado de Presidencia de la República sobre este caso del aumento de sueldo. Claro, no ha sido modificada, pero no hablan de la solicitud, de la petición. ¿Y de dónde se inició el Exacto, trámite? ese es el problema. Ese es el problema. Claro. Acá, como usted lo señala, no está en discusión el aumento, porque no ha habido aumento. Exacto. ¿No? Ese es un Lo que proceso. está en discusión es algo que ellos ocultaron, en dónde se originó la iniciativa. Y, una vez más, la prensa ha denunciado que la iniciativa se inició en el despacho presidencial. Este es un comunicado que pretende atarantar y confundir a la opinión pública. La presidenta Boluarte cree que la mayoría de los peruanos nos podemos dejar atarantar por ella y por su calamitoso gobierno. Y no es así. Y no es consciente que, debido a esta conducta del uso permanente de la mentira, las encuestas pues la repudian. Esa es la penosa realidad. Sí, efectivamente, estamos hablando de una presidenta que tiene una desaprobación inédita, si se quiere, ¿no? 0% en la práctica, si tomamos en cuenta el error estadístico. Noticia que ya es internacional, varios diarios europeos han tomado en cuenta esta cifra y hablan también de lo que estamos conversando, ¿no? Que se trata de una presidenta como nunca antes se vio en la historia de un gobierno democrático con una desaprobación tan, pero tan elevada. Exactamente. Y parece que eso no la afecta, porque responde con estas bromas incomprensibles, como está ahora en cero, vamos a los penales. No sé a qué clase de penales se refiere la presidenta. Interesante aseveración. Si del ámbito futbolístico o del campo penitenciario. Sí, definitivamente. Hablemos ahora del Congreso, porque en el Congreso se ha empezado a hablar ya, de hecho que el proyecto ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, de la inmunidad parlamentaria. Y claro, de inmunidad a impunidad no solo hay una letra en el lenguaje, correcto, sino también un paso en términos reales, doctor Cateriano. Y además, si analizamos el comportamiento del Parlamento, es una señal peligrosa. Hay una estadística mediante la cual se puede probar que la mayoría de denuncias tramitadas por la Fiscalía han sido desestimadas o archivadas por este Congreso. Este Congreso que además encubre conductas delictivas de los propios parlamentarios. Ya no solo en el caso de los mochasueldos, ¿no? Este Congreso, izquierda y derecha, a lo largo del tiempo han favorecido el avance de la minería ilegal. Sí, claro. Este Parlamento ha modificado leyes como la de extinción de dominio que el Ministerio Público y el Poder Judicial han objetado. Entonces, hay en este momento un proceso legislativo mediante el cual pretenden estos parlamentarios blindarse de posteriores indagaciones judiciales, denuncias, ¿no? Trae el mal recuerdo
de los parlamentos que controlaron Fujimori y Montesinos, no por la injerencia política, Ajá. sino por la conducta descarada, ¿no? Claro, y llama la atención que se pueda plantear este tipo de iniciativas cuando recordamos que en 2021, no hace mucho, hace 4 años en la práctica, ya la ciudadanía rechazó la inmunidad parlamentaria. Entonces, Bueno, ¿qué es eso? y además lo que ha ocurrido es una señal grave de cómo a este Parlamento no le interesa la opinión ciudadana. Y tal vez están envalentonados precisamente por lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Por la apatía ciudadana. Pero están jugando con fuego. Y yo creo que si ahora estos parlamentarios consideran que se están blindando, como ocurrió en la nefasta etapa de la dictadura de Fujimori y Montesinos con esos parlamentarios, Ajá. más tarde que temprano llegará la acción de la justicia. Para finalizar, doctor Cateriano, se viene el pedido del voto de confianza, o la investidura, como algunos lo llaman, por parte del premier Eduardo Arana. Esta situación del sueldo, el blindaje que habría hecho la PCM, ¿no?, con relación al aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, ¿cree que pueda influir en el ánimo de los parlamentarios? Yo creo que el comportamiento de los parlamentarios es absolutamente cínico. Usted lo acaba de señalar. El uso de la escopeta de 2 cañones es permanente. Claro. Y no tienen ningún problema en decir, no voy a votar y luego a la hora de las votaciones votan. Foquito verde. Exactamente, como lo hacen en los casos de encubrimiento de actos delictivos o de blindaje político para bloquear la acción de la justicia. Vemos, por ejemplo, ahora cómo hay de parte del Parlamento una amenaza permanente al Ministerio Público y al Poder Judicial, y de la presidenta también. La presidenta, en lugar de ir a la Fiscalía y guardar silencio, debería explicar y responder las preguntas de los fiscales. Estamos ante una presidenta que no colabora con la acción de la justicia. En eso imita, calca a Pedro Castillo, que cuando también ha sido citado, guardaba silencio, ¿no? Definitivamente. Si a eso le sumamos que no da cuenta de sus actos, es decir, que tiene un comportamiento claramente antidemocrático, que no da conferencias de prensa, que no da entrevistas, bueno, ya no solo es una presidenta que viola permanentemente el orden constitucional, usa la mentira, sino que no tiene una conducta democrática. Preocupante. Doctor Cateriano, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. El doctor Pedro